Listo. Ya les va a aparecer el simbolito de live y apenas les salga, yo salgo de la pantalla y ya Mar lo maneja. Listo, ya aparece en live. Listo. Dale. Listo. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Mar Giraldo, hago parte del equipo de Impact Hub Medellín. Les damos la bienvenida a este espacio, que este espacio es construido a partir de la plataforma de la red global de Impact Hubs, que es una serie de conversaciones en la cual compartimos prácticas que tengan el objetivo de impactar las ciudades. Estos espacios se llaman Redefiniendo el futuro de las ciudades específicamente, y hoy tendremos la sesión en compañía con Impact Hub Medellín, Impact Hub Monterrey, y tenemos 3 invitados especiales, 2 panelistas y un moderador. Yo les doy paso a Daniel Carvalho para que nos modere este espacio y ya te presentes, y ya luego se presentan los demás panelistas. Bueno, bienvenidos y ojalá disfruten este espacio. Muchas gracias, Mar, muchas gracias a Impact Hub, a toda la red de Impact Hub en el mundo, pues por propiciar estos espacios. Mi nombre es Daniel Carvalho, soy ingeniero civil, urbanista y concejal de Medellín desde 2016, y pues dado que he trabajado de cerca los temas de calidad del aire y movilidad sostenible, estoy aquí para moderar esta interesante conversación con 2 personas que conocí en situaciones muy diferentes. Voy a empezar abajo a la izquierda, por lo menos en mi pantalla, aparece Indira Kempis. A Indira la conocí cuando estuvo hace 7, 8 años en Medellín, conociendo la historia de la transformación urbanística y social de Medellín. Tuvimos la oportunidad de recorrer un poco la ciudad y pues me perdió de vista, y un día resultó haciendo campaña para el Senado mexicano y ganó. Así que tenemos a Indira Kempis, senadora mexicana. Muy buenas tardes, Indira. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse a toda esta organización de jóvenes emprendedores que están viendo por el futuro. Y sí, efectivamente, de hecho estoy aquí en el Senado de la República con una historia un poco diferente de cómo también desde la política podemos cambiar el mundo y redirigir el futuro. Muchas gracias, Indira. De verdad me alegra muchísimo reencontrarte aquí en este espacio. Y por otro lado, y no hace mucho tiempo, buscando alternativas de movilidad, me encontré con la empresa Energía Vectorial, y pues uno de los fundadores es José Miguel, que es quien tenemos aquí ya arriba a la izquierda, que es en Energía Vectorial básicamente, y por lo cual me atrajo su emprendimiento, es que transforman vehículos convencionales de combustible a vehículos eléctricos, lo cual supone pues una alternativa y un enfoque diferente al de los vehículos nuevos. José Miguel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Daniel, Indira, Omar y toda la gente de Impact Hub a nivel global, y los que estén escuchando y viéndonos en este evento. Genial poder compartir nuestra experiencia y todo lo que podemos aportar desde los emprendimientos y desde la ingeniería. Me identifico mucho con estos procesos desde la ingeniería, porque es donde tratamos de incorporar y vincular a las ciudades con temas técnicos que permitan lo que necesitamos, que es trabajar sobre la urgencia y el cambio climático que tenemos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, la dinámica, vamos a dedicar 1 horita a hablar de esto, ya nos quedan 55 minutos. La idea es que yo voy a proponerles algunas preguntas orientadoras, pero sobre todo para que se genere la conversación alrededor de, venga, ¿cómo podemos hacer para, pues como dice el nombre de este panel, descarbonizar la movilidad? Entonces yo quiero, antes de responder a esa pregunta, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, en especial pues, dado que tenemos un público de varias partes, que nos hicieras, por ejemplo, Indira, un breve panorama de cómo está el tema de la calidad del aire en México y por qué se hace necesario descarbonizar la movilidad. Y la misma pregunta pues será para Miguel, pero en el caso Medellín. Y todavía hace algunos años la calidad del aire no se incluía como uno de los factores de desarrollo humano o incluso de competitividad de las ciudades. Sin embargo, una vez que empezamos a notar un incremento de las emisiones de carbono principalmente, la preocupación se eleva porque este aire contaminado no solamente tiene impactos nocivos en la salud
Hoy está demostrado que diferentes tipos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas que tienen que ver obviamente con la respiración, pues son afectaciones que son evidentes, que han generado evidencia en la ciencia y en la medicina. Y por otra parte también entender que la relación salud con economía, de hecho, hoy que estamos viviendo la crisis por el COVID-19, estamos viendo cómo esta relación íntima entre salud y economía nos dan también un panorama en donde a menor salud, pues obviamente menos organización productiva, menos desarrollo económico, menos innovación, menos tecnología, y esto tiene un gran impacto nocivo en las urbes principalmente, que es donde la gente en las últimas décadas ha estado concentrada y migrando cada vez más. De hecho, por eso cuando hablamos del desarrollo urbano y por qué es tan importante hablar de planeación urbana y movilidad a la hora de hablar de calidad del aire, es precisamente por esa relación intrínseca. Primero, porque las urbes, las zonas metropolitanas, las ciudades se han convertido en esos territorios receptores de esa migración, que puede ser interna o puede ser incluso al exterior, pero que finalmente estas urbes concentran a una gran parte de la población. Por lo tanto, se incrementan nuestras huellas de carbono, se incrementan nuestros movimientos, los servicios y todo esto, la actividad empresarial que puede estar generando contaminación del aire también. Y por otra parte, sí entender que en esta relación intrínseca, nuestras ciudades, nuestros territorios metropolitanos, se han convertido en esos grandes archipiélagos por los que no hacemos la vida, pero sí transitamos en ellos. Algunos somos más privilegiados que otros, o sea, es decir, vivimos cerca de donde trabajamos, pero ahora incluso el home office está demostrando la importancia de vivir cerca de donde se hace la vida, precisamente para no dejar estas huellas y sobre todo para la necesidad de compactar las ciudades. Por eso hoy se habla de ciudad compacta, de la proximidad como una de las estrategias en planeación urbana para poder hacer esto real, porque los menos privilegiados, es decir, aquellas personas que tienen que trasladarse de 2 a 3 hasta 4 horas diarias para poder llegar a su destino, pues obviamente que esto genera muchas más emisiones. Ahora bien, si contamos el panorama económico, que nuestra economía, sobre todo las economías latinoamericanas, han estado sostenidas por estas grandes industrias de la industria automotriz y obviamente con estos archipiélagos, claro está que los vehículos privados han sido una de las formas o maneras en cómo hemos entendido los traslados y el transporte. Sin embargo, no deja de ser privado y por lo tanto hoy tendríamos que hablar del transporte público, el transporte multimodal y de cómo esto puede reducir obviamente las emisiones de carbono. Y nos concentramos en esto porque al menos en México, que cada vez tenemos más zonas metropolitanas, hasta hace algunos años no teníamos tantas, pero yo vivo en una y está creciendo de una manera exponencial, entonces los problemas se agravan y por lo tanto tendríamos que estar pensando de forma integral de cómo estas dinámicas coinciden para entender que la calidad del aire puede ser buena o puede ser muy mala. Entonces, siendo así, hoy en México se han hecho algunos estudios y prácticamente el 40% de las emisiones totales de contaminantes vienen de los vehículos. Y eso es grave. Es grave, pero también es un área de oportunidad y ahí doy pie a que entremos en el tema, porque por una parte sí hay que resarcir estas problemáticas, pero por otra también nos da una radiografía de por qué es tan importante entonces hablar de urbanismo, hablar del futuro de las ciudades, de innovación, de tecnología, finalmente encontrar estas áreas para entender que por estas dinámicas que tenemos en las urbes, cada vez va a ser más importante que podamos reducir, compactar las urbes, que la gente viva cerca de donde hace la vida, es decir, la proximidad. Y nosotros decimos desde esta oficina que lo contrario al tráfico no es solamente la movilidad, sino es qué tipo de movilidad y qué tipo de proximidad estamos esperando para las ciudades del futuro o estamos creando para las ciudades del futuro, porque
ya no podemos entender la movilidad como antes y tampoco la configuración, la configuración territorial y la planeación urbana en la medida en que tenemos cada vez más problemas, que estamos respirando muy mal y que eso tiene consecuencias y que obviamente para el desarrollo, para asegurar el desarrollo económico y el acceso de los derechos de las personas, pues necesitamos entonces poner este ojo crítico y darle prioridad a lo que sí podríamos hacer para el futuro. Gracias, Indira. Ahorita vamos a hablar precisamente de lo que sí podemos hacer. José Miguel, te replico a ti la pregunta en el contexto de Medellín. ¿Cuál es el panorama actual y por qué se hace necesaria la descarbonización de la movilidad? Bueno, Daniel, mira, nosotros, Indira entiendo que ya conoció por acá por Medellín y estuvo visitando la ciudad en algún momento. Si bien hace unos años se venía percibiendo que habían unos problemas de calidad del aire, no se medía bien. Y hasta que no salieron los informes y el inventario de las emisiones de la ciudad de manera bien medida y bien revisada, pues no pudimos determinar cuáles eran los verdaderos agentes que afectaban esas emisiones y esa calidad del aire que nosotros tenemos en la ciudad. Nos dimos cuenta que estamos respirando muy mal, tenemos una geografía que no favorece ese tema de traslado o desplazamiento de las emisiones por el mismo clima, como lo hay en algunas otras ciudades donde las condiciones climáticas permiten que se muevan rápido la contaminación, entonces no se percibe durante todo el día tanta calidad del aire defectuosa como aquí. Nosotros en Medellín estamos encerrados entre las montañas y se hace muy difícil que se evacúen todos esos gases y todas esas partículas del ambiente. Entonces tenemos una urgencia superior al resto de ciudades del país porque tienen geografías diferentes. Y precisamente cuando se logró medir bien y se logró determinar quiénes eran los que producían todas esas emisiones, pues encontramos un punto en el que hay que atacar y es el tema de la movilidad y el transporte. ¿Qué hay ahí? Que hay una caracterización de un transporte que es el que aporta la mayoría de las emisiones. No es solo los particulares, de hecho los particulares son de los agentes que menos aportan a ese total del inventario, pero sí hay un tema de transporte de carga, de transporte logística, de transporte de algunos pasajeros, de transporte especial de pasajeros, que aporta demasiado a esas emisiones. Entonces, atacando precisamente esos focos o esos sitios, en mejorar los sistemas de combustión, en mejorar el tema de tecnologías de movimiento, pues nos abrió una especie de mercado nuevo o de ideas nuevas precisamente para hacer empresa a partir de una necesidad de urgencia climática. Porque si convertimos los carros particulares, pues no va a ser el gran impacto como si va a ser transformar la logística del transporte dentro de la ciudad. Entonces, nosotros como empresarios pues, le apostamos a eso y precisamente identificar ese nicho y ese segmento que aporta tanto al problema de la contaminación y la calidad del aire en la ciudad, pues es donde vamos a verdad obtener objetivos y resultados significativos. Muchas gracias, José Miguel. Tengo una pregunta para Indira, ¿cierto? Indira, estamos hablando aquí pues, de dos países latinoamericanos. Uno puede pensar fácilmente que el cambio climático o el carbón en el ambiente no es una de las prioridades en nuestro continente o subcontinente, pues dado que tenemos grandes problemas, por ejemplo, de inequidad, de violencia, ¿sí? ¿Cómo argumentar, estimada senadora Indira, que aún pese a la cantidad de problemas graves que tenemos en América Latina, este tema es relevante y requiere una atención prioritaria por parte de los gobiernos? Yo me atrevería a decir, y por eso puse como ejemplo lo que hoy estamos viviendo a nivel global con esta crisis sanitaria y económica, que antes del COVID-19 era difícil encontrar la relación intrínseca entre salud, economía, tecnología. Sin embargo, me parece que hoy, al menos lo que estamos discutiendo ahora mismo, de hecho, en el Senado de México, tiene que ver en ese sentido. ¿Cómo vamos a tener oportunidades de resarcir una crisis económica, de recesión global, donde están cerrando las empresas, donde tenemos hoy 12 millones de personas desempleadas a partir de marzo y comenzó esto de la cuarentena y la pandemia?
si no encontramos nuevas áreas de oportunidad, si esta crisis nos está demostrando que los mundos preconcebidos, así como los entendíamos, están destruyéndose a pedacitos, y que si hay algo que ha acelerado es la necesidad de dónde están. Por eso me gusta también escuchar a Miguel, ¿dónde están las nuevas oportunidades de negocio? ¿Dónde están esas nuevas oportunidades, no solamente de hacer negocio, sino de entender que teniendo una población enferma, no puedes competir, no puedes desarrollar, no puedes rehacer la civilización o la forma en cómo podríamos entender el futuro? Entonces, hoy me parece que sentados en esta realidad, en donde tenemos esa necesidad, por otra parte, la salud de la población está cada vez teniendo más factores integrales que tomar en cuenta. Y uno de ellos es en dónde vives. ¿Qué agua tomas? ¿Qué comida comes? ¿Qué aire respiras? Porque si eres lo que comes, también eres el agua que tomas y también eres el aire que respiras. En esa lógica, esos factores de integralidad que hoy lo dicen los y las nutriólogas, los y los médicos, que coinciden en que no deberíamos basar nuestra salud única y exclusivamente en la genética, por ejemplo, o en los hábitos, sino que hay circunstancias y factores de riesgo que también están en nuestra manera de vivir. Entonces tendríamos que cuestionarnos si la relación económica tiene que ver con la salud de una población. Bueno, ¿en qué condiciones está esa población como para tener elementos de oportunidades estratégicas? Y hay otro tema que también tenemos que abordar. La transición energética en el mundo hoy está siendo una prioridad en la agenda pública. Ya hoy tenemos no solamente los objetivos del milenio de Naciones Unidas, o tenemos algunos planes energéticos como el que ya tienen algunos países nórdicos, en donde se está hablando precisamente del rompimiento del modelo tradicional energético, de que se basa en combustibles fósiles, para pasar a energías renovables y comenzar a emprender nuevas tecnologías. Obviamente hoy hay muchas preguntas porque no están resueltas en la medida en lo que está avanzando esos desarrollos tecnológicos y esas inversiones de negocios, pero lo que sí está claro es que la ruta va para allá. No hace mucho estaba en el instituto que tiene el Reino Unido para el cambio climático, y ellos lo dicen perfectamente. Para el 2050, Reino Unido debe tener ya un plan hecho, es decir, ya con acciones, políticas públicas y leyes específicas, en donde estamos ya no solamente en la transición energética, sino que ya dimos el salto a estas nuevas maneras de producir y de consumir energía. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para en pocos años estas necesidades, finalmente demandas, están moviendo al mercado. Ya lo vemos con el ejemplo de Miguel, pero también tendrían que poner los puntos de flexión para el Estado, para quienes hacemos esas políticas públicas y esas leyes, porque nos tendríamos que estar anticipando. Entonces hoy la movilidad eléctrica, descarbonizar al planeta, el cambio climático, ya no son aquellos statements como salidos de la biología o de la ecología, en donde el conservacionismo o que veíamos así como proteger a la montaña, pero nosotros no estamos en la montaña, entonces mientras no estemos no nos afecta. No, hoy hay una relación cada vez más íntima, más cercana, en donde un problema lleva a otro, y esta visión integral nos puede dar el salto cuántico para comprender que si respiramos mal, tenemos una población enferma. Esa población enferma no puede innovar, no puede crear, no puede desarrollar otras formas de negocio, que si seguimos dependiendo de combustibles fósiles nos estamos dando un balazo en el pie, porque ya nadie quiere invertir. De hecho, el mercado ya no va para allá. Entonces, que tendríamos que estar viendo eso. Y la otra es que la clave para una vida urbana saludable, sostenible y económicamente competitiva y atractiva va a estar en cómo te mueves, en cómo vives, qué calidad tienes en tus tránsitos, pero también en tu vivienda, en tus espacios públicos. Hoy se nos cayó de repente Indira, infortunadamente.
Vamos a esperar a que se reconecte y mientras tanto entonces voy a dirigirle a José Miguel una pregunta un poco relacionada con lo que decía Indira. Ella precisamente ponía el ejemplo de cómo en países, digamos, más desarrollados van mucho más adelante en este tema. Indira, te saludo de nuevo. Qué pena que nos perdimos la parte final de tu intervención. No, hombre, no, es que aquí ya saben con la Dale, tecnología. Y voy a cerrar para dar pie justo a la parte que Miguel tiene, que es un emprendimiento, que es esta área de negocios. Pero yo sí considero que en este momento un posicionamiento estratégico en materia energética, de movilidad, de salud, de economía y de tecnología, pues es como ponerle una columna vertebral al futuro. Y quien no lo entienda con esa lógica, pues se va a perder de grandes oportunidades para hacer y crear cuestiones que jamás habíamos tocado. Pero sí, yo sí veo que hay un antes y un después de esta crisis. Y el después nos favorece. Nada más veamos que nos escondimos todos, todas, ¿no? En la cuarentena y casi en automático, ¿quién sabe qué pasó? Pues sí sabemos qué pasó, la reducción de nuestros traslados, pues qué fue lo que hizo, que respiráramos mejor, que hasta hubiera lugares en donde la naturaleza se dejó ser como debe de ser. Entonces el problema somos nosotros, y si somos nosotros, pues tendríamos que estar abordando esto de forma estratégica con esos 5 nodos integrales como propuesta para el futuro. Gracias, Indira. Miguel, retomo entonces, Indira hacía referencia a ciertos países que van mucho más adelante en esto. Yo hacía referencia ahora a las dificultades de América Latina. Y uno ve, por ejemplo, y quiero hacer la analogía después con Medellín, uno ve cómo efectivamente pues en Suecia, en Dinamarca, conocí el plan de Francia, por ejemplo, de cambio climático, pero aún allá cuesta implementarlo, perdón, cuesta acelerar la transición hacia una movilidad menos contaminante. Y pues por otro tema, América Latina, que digamos que quiere, que firma pactos, pero que se ve pues a gatas para esto. ¿Será que pasa lo mismo ya a nivel de una ciudad? Como que terminamos teniendo una movilidad de ricos que no contaminan y una movilidad de pobres que contaminan. Entonces la culpa termina siendo del pobre que contamina. Pero en realidad, ¿cierto? Por debajo hay un tema que es el acceso, los precios. Entonces, me asusta que la movilidad eléctrica termine siendo una cosa de gente con plata que va a sumarle otra capa a las acusaciones a las clases populares de la ciudad. ¿Cómo ves eso, Miguel? Bueno, indiscutiblemente el tema de la movilidad eléctrica es un tema de acceso alto. El ingreso a la movilidad eléctrica es demasiado alto, aún para los países que ya están desarrollados. Sin embargo, ellos a través de subsidios y de remover subsidios de los fósiles y dando subsidios a los que adquieren vehículos eléctricos, pues van solucionando y tienen recursos para ello. Nosotros no tenemos toda esa capacidad ni tenemos el ingreso per cápita como para que todos podamos montarnos en un vehículo Tesla o en un Nissan Leaf o en un Renault Zoe. Entonces, hay que migrar y hay que hacer varias cosas. Uno es que la movilidad eléctrica no solo es para los particulares. De hecho, el futuro de la movilidad creo que va a estar en que nadie va a tener vehículo particular. El vehículo particular va a tender a desaparecer y va a ser un tema de lujo o de las personas, porque ni siquiera las licencias de conducción van a existir. El tema de los autónomos y los vehículos autónomos y las tecnologías trasladadas al transporte público, pues hombre, el tema de un seguro, ¿quién va a querer asegurar a una persona conduciendo cuando tienes un vehículo autónomo que es 98% más seguro que una persona conduciendo? Entonces, todo va a ir migrando hacia allá. Obviamente nos vamos a demorar un poquito más. Y de acuerdo a esos compromisos, como decías, que nos comprometimos a cumplir, Colombia firmó el Acuerdo de París y hace parte del Acuerdo de París. Y dentro de esas propuestas se comprometió a tener 600.000 vehículos eléctricos de aquí al 2030. Eso no lo vamos a punta de carros nuevos no vamos a llegar, vamos por 1.300 apurados en lo que ya llevamos desde el 2018 que se firmó o que nos adherimos a esto. Entonces hay que buscar alternativas.
Y una es que hay que mejorar el transporte público, y un transporte público que sea eficiente, cómodo, donde puedas llevar una bicicleta adentro, vehículos compartidos autónomos. O sea, en la medida que el transporte público sea mejor, de mayor calidad, eléctrico, sin emisiones, pues la gente va a preferir montarse y va a cambiar su perspectiva respecto al transporte público, donde hayan horarios eficientes y un montón de cosas. Entonces, mientras tengamos vehículos particulares y gran del aporte del trancón, de las emisiones concentradas, pues las están poniendo los que tienen acceso a los vehículos de combustión. Entonces, hay que hacer que se bajen, hay que lograr que nos podamos bajar todos de los vehículos particulares sin estigmatizarlos y sin ser enemigos del transporte particular como tal, pero hay que hacer que más gente monte en transporte público para tener mejor transporte público. Entonces, eléctrico y sostenible, que eso es a lo que creo yo que vamos a estar apuntando y vamos a llegar. Eso no es una idea, eso es ya algo que se está implementando. Seguramente vamos a llegar a eso. Estoy de acuerdo, Miguel, en que el futuro de la movilidad pasa sobre todo por la movilidad colectiva o masiva, ¿cierto? Por el transporte masivo colectivo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Cada uno me va a dar, primero Indira, una idea, desde la política pública, ¿sí? Para acelerar o favorecer esta transición. Y después con Miguel la vamos a comentar, te vamos a evaluar la idea. Sí, Miguel ya decía que los incentivos son muy importantes y finalmente son los que hacemos desde el Poder Legislativo. Pero a mí me parece que hoy la administración pública local, porque de eso poco hablamos, en lo que respecta a la movilidad de última milla en conexión con ese transporte, que al menos en México sí le toca a las autoridades locales, también podría tener incentivos. Y entonces cumplimos con dos objetivos. El primero es que las ciudades también, para que comiencen a descarbonizarse, tienen que estar compactas. Tenemos que reducir esos tránsitos enormes y largos que se les ocurrió ahí a los tejanos y de repente con estas vías muy gringas, para volver a lo local, para volver al barrio compacto en donde perfectamente llegas a un lado caminando, en bici, en el scooter, ¿no? O sea, eso para mí es muy importante, la movilidad de última milla para cumplir dos objetivos. Una, electromovilidad, porque por ahí también está la tecnología en conexión a lo que ya dijo Miguel. Y la otra es los incentivos que sí puede dar la autoridad local y que tampoco son gastos pues terriblemente caros, ¿no? Como para poder hacerlo. Entonces tenemos la iniciativa, la idea que propone Indira es una serie de incentivos para descarbonizar o mejorar la movilidad de última milla, ¿cierto? Los desplazamientos de última milla. Pues, ¿qué opinas, José? Sí, y estoy de acuerdo en algo y no quiero pensar o catalogarlo, que lo vean como un sencillo incentivo o subsidio, porque se ve muy asociado al gasto público. No es eso. Entonces, es facilitar. Exacto, y eso y tiene que ver también con algo que se puede catalogar como una inversión, porque de acuerdo a la cantidad de toneladas y emisiones que logremos disminuir, es dinero que te ahorras del sistema público de salud. Entonces, creo que vale más un paciente con EPOC o con temas pulmonares en sus últimos 10 años de vida yendo al sistema de salud o a tratamientos médicos. Creo que eso vale más que incluso darle la patineta o el scooter o darle la bicicleta eléctrica. Un tratamiento, una scooter vale 2,5 millones de pesos, pues en costo colombiano. Pues, ¿cuánto vale un paciente con problemas respiratorios? Desde los bebés, que estamos teniendo bebés con problemas de nacimiento ya asociados al tema de la calidad del aire, o un paciente de 70 años, de 60 años, a punta de oxígeno diario y de todo esto que hay que darles por el tema de la calidad del aire. Entonces, cuando generalizamos, unificamos el tema de ver que esos subsidios o esos incentivos en realidad son inversión del sistema de salud, porque es que todos estamos involucrados en ello. No puede estar el Ministerio del Transporte o la Secretaría de Movilidad de cada ciudad peleando para que la gente se baje del vehículo de combustión si la Secretaría de Salud, si la Secretaría de Ambiente, de acuerdo. están involucrados. Yo también estoy de acuerdo, me gusta la idea de Indira, ¿cierto? Obviamente, y esto yo creo que hay que decirlo cuantas veces sea necesario,
No existe una solución, ¿cierto? Estamos hablando de un problema que es el resultado de un modelo de desarrollo urbano que tiene al menos un siglo, pongámosle, ¿cierto? Y no se va a cambiar con una solución. Digo porque a veces la gente aparece y dice que no, es que yo tengo la solución para la movilidad, la solución para la calidad del aire. Se entiende que esto es un problema integral que requiere, pues, abordarlo desde diferentes maneras. A mí me gusta lo de Indira porque en esos desplazamientos de última milla es que muchas veces la gente termina cogiéndole pereza, digamos, al transporte público, ¿cierto? La caminada de 4, 5, 6 cuadras hasta el bus, hasta la estación de metro, puede terminar disuadiendo a la gente de hacer eso y haciendo muy atractiva, por ejemplo, una motocicleta o un automóvil. Entonces, facilitar eso, estoy de acuerdo, y se puede hacer a través de incentivos. Ya lo otro que decía Indira, que es esta ciudad de proximidad, la ciudad compacta, pues infortunadamente los temas del urbanismo, ese tipo de cambios toman muchísimo más tiempo, ¿cierto? Para poder convertir una zona, digamos, monofuncional y aburrida en una zona de mixidad, de mixtura urbana, pues toma mucho tiempo. Voy a devolverle entonces la pregunta a José Miguel. José, una idea que nos sirva en Colombia y que nos sirva en México para acelerar esta transición. Una idea, pues hombre, la que nosotros venimos trabajando, mientras tenemos sistemas públicos de transporte cero emisiones por completo y tengamos que andar en transporte particular, considerar el tema de la reconversión de los vehículos por temas de economía circular para evitar agrandar el tema de los botaderos de vehículos, el tema de disposición de residuos, la reconversión de vehículos particulares a combustión y de incluso algunos vehículos, de muchos vehículos de transporte público, nos van a permitir acceder más rápido a las metas y a los compromisos que se hicieron con los entes multilaterales internacionales. Gracias, José. Indira, pues la propuesta de José es obvia, es el trabajo, ¿cierto? Es la iniciativa de ellos, es por eso que los conocí. ¿Tú qué opinas? ¿Sí lo ves posible? ¿Te parece que es un buen camino? Sí, por supuesto. De hecho, en México, hablando de imposibles, me parece que también hay que voltear a nuestras comunidades. Nuestras comunidades, con o sin leyes a favor, con o sin incentivos, están ya haciendo cambios precisamente por esas demandas. Hoy, por ejemplo, tenemos comunidades en donde para abarcar ese tránsito para llegar a la parada de autobús, porque además, por ejemplo, las mujeres que caminamos solas por la noche, que salimos del trabajo, vamos a la escuela, pues obviamente entre menos soledad en la calle mejor, porque ahora, digo, no sé ya cómo está en Colombia las cosas, pero acá están matando mujeres y violando mujeres como si fuera deporte nacional. Entonces, ¿qué han hecho muchas comunidades? Pues organizar estos transportes de última milla, convertirlos en eléctricos, en estos triciclos, estas bicicletas compartidas eléctricas, para poder hacer los tránsitos entre la casa o la escuela y la parada de autobús. Y eso pues ha tenido un gran impacto. Ahora bien, en México todavía no tenemos una regulación que nos permita abarcar diferentes vehículos o tecnologías o no solamente la parte de lo eléctrico, sino incluso también del hidrógeno, de otro tipo de energías, en fin. Pero hoy estamos trabajando justo con diferentes casos. En México, de hecho, tenemos el Zacua, es un automóvil mexicano adaptado por un mexicano que es un vehículo eléctrico, el primero mexicano, o sea, es una marca muy, muy nacional. Entonces, nuestras comunidades ya están haciendo esto, ya lo están trabajando, proponiendo, y hoy nuestro avance tendría que ser hacia esa regulación. Estamos proponiendo para México la primera ley de electromovilidad que considere todos estos incentivos, que considere estas innovaciones desde los vehículos privados, pasando por el transporte y obviamente hasta los de última milla, que considere también la parte energética y que ahora sí que ponga las bases de lo que es, no de lo que sí se puede hacer, porque ya se hace, sino más bien lo que se puede regular para que la gente en este marco del Estado de Derecho pueda tener
más beneficios todavía en esa contraparte de las ausencias del Estado, precisamente en la parte de salud, de cuidado medioambiental y otros temas, para resarcirlos con muchos más beneficios, derechos de quienes hoy están en este mercado incipiente pero emergente. Gracias, Indira. Yo les voy a dar una idea que yo tengo también y ustedes me la evalúan. Yo pienso que está muy bien incentivar y fomentar todos estos verbos que usamos los funcionarios, propender, pero yo también creo que es necesario restringir y, digamos, castigar. Yo pienso que en nuestras ciudades, en función de algo tan sencillo como es la capacidad de soporte, nuestras ciudades deberían definir un número máximo de vehículos de combustión que circulan por las calles. Debería haber un sistema de cupos en nuestras ciudades. A Medellín le caben 500.000 carros y 500.000 motos. No puede pasar de ahí. Está medido. Creo que necesitamos empezar a poner plazos para realmente acelerar la descarbonización, para no dejarla, digamos, a la buena voluntad de los que bien quieran colaborar con el medio ambiente y la salud, sino que hay que empezar a restringir. Debemos poner, por ejemplo, fechas límite para la entrada de ciertos vehículos contaminantes a nuestros países o a nuestras ciudades. De lo contrario, solo con medidas, digamos, de incentivo, yo creo que la conciencia ambiental de la gente no es suficiente y la capacidad económica de la gente tampoco es suficiente. Entonces nos hace falta también pensar en cómo apretar algunas tuercas. ¿Qué opinas vos, José? Bueno, no, totalmente de acuerdo. Es que el tiempo, la vida como tal de lo que conocemos de la industria automovilística de combustión, tiene los días contados. O sea, si vamos por ejemplo, el estado ejemplo de todo el mundo, al que a todo el mundo le copia es a California, y California, después de tener que iba a dejar de permitir la venta de vehículos de combustión en el 2040, algo así, lo adelantó a 2030. Y seguramente en otra legislatura o en otra revisión que hagan lo van a seguir adelantando y van a seguir presionando para que se dejen de vender vehículos de combustión. Entonces, ese mismo tipo y de ahí copian todos los estados estadounidenses y todos van copiando lo que va haciendo California. Y de ahí van pegándose muchas partes del mundo. Entonces, obvio, nosotros todavía no podemos decir que vamos a desaparecer todos los vehículos de combustión, pues, por obvias razones, pero sí podemos hacer lo que tú dices, y es poner fechas y limitar el ingreso de esos vehículos, porque si no vamos a hacer el botadero de carros de Europa y Estados Unidos más grande del mundo, porque vamos a recibir todos los carros, vamos a recibir todos los vehículos de combustión que terminó de ensamblar Volkswagen o todas las compañías en los últimos 2 años. Entonces, hay que restringir el ingreso de tecnologías que van en proceso de desaparición. Y eso también, pues, a los que tengan recursos y dineros para ingresar a la movilidad privada, pues, van a tener que invertir en ella. Y lo otro es que a medida que se baje la gente, el sistema público va a crecer, el sistema masivo va a crecer la oferta de buses y de sistemas y de plataformas de compartir vehículos, todo eso. Entonces, a medida que crezcan los taxis eléctricos también la gente va a quererse montar en taxi eléctrico y todo eso. Entonces, eso es me parece que estamos en mora ya de definir fechas límites, de quitar ese pico y placa que ya vimos que ya se llenó. El tema de ya el pico y placa no sirve. O sea, a la hora del pico y placa hay la misma cantidad de vehículos que cuando no hay pico y placa. Entonces, nos llenamos de más carros y de un parque automotor más grande que no circula. Entonces, estamos en mora. Me parece que estamos en mora de esa opción y eso requiere voluntad política, Daniel, y ustedes que están en el sector. Y a veces son medidas impopulares que la gente seguramente los va a voltear a mirar mal porque van en contra de un sector y de un fuerte sector. Pero precisamente es lo que... Sí, es que estamos ante esa camiseta para esa pelea. Estamos ante una necesidad de cambiar de modos de vida, de cambiar de paradigmas y obviamente eso no va a ser cómodo. Ni siquiera para uno que se la cree es cómodo porque implica cambios, implica sacrificios. Indira, ¿tú qué crees de estas medidas impopulares que a veces nos toca tomar como políticos? ¿Cómo hacer, ¿cierto? Para tomarlas? ¿Cómo hacer para que la gente entienda
que se sacrifica un poquito del bien particular en función del bien colectivo y del bien futuro? Pues es que probablemente nunca lo vaya a entender. Yo creo que nuestra función, sobre todo para quienes hacemos política, para quienes tenemos un cargo público de tanta responsabilidad, de cierta manera, pues es tener las posturas y tener los argumentos, porque yo no creo que se trate de convencer, se trata de hacer. El cambio climático que hoy tenemos y estos problemas nos invita a tener un sentido de urgencia, de cosas y acciones que hubieran tenido que ser hace algunos años y apenas estamos abordando en diálogo, en agenda, en leyes, estas situaciones. Entonces, ese sentido de urgencia, a mí que además representa un estado tan grande con una zona metropolitana que depende del auto y de esas avenidas enormes y con administraciones públicas locales que es pues muy difícil convencerlas de esto que estamos hablando, con además nada más tenemos 2 líneas de metro para una zona metropolitana de más de 4,5 millones de habitantes. O sea, con esta realidad, lo que también les quiero decir es que mis posturas son determinantes y son firmes, porque, claro, uno se debe a esa representación, pero siempre tenemos que hacer en el sentido de lo que sabemos que es correcto, que va hacia allá, porque hay algo de lo que no se ha hablado. Pero esa es mi reflexión respecto, por ejemplo, a lo que tocabas del castigo. A mí me parece que América Latina está sobre excedida en políticas públicas y leyes de castigo. Está sobreexcedida. Y yo no sé, en Colombia me imagino que es lo mismo. Espero que no, Seguro que pero sí. aquí pones una ley que castiga y todo el mundo se la salta con corrupción. Es más, hasta parece que la haces para que más gente caiga en corrupción o para que se evadan con algunas posturas también políticas dependiendo de quién gobierna. Entonces hoy, por ejemplo, yo tengo un presidente su apuesta de estrategia, de planeación, de políticas públicas, está todavía en Pemex, está en nuestra empresa pública, como le dicen ustedes, de petróleo y todos sus derivados. Está en las refinerías, está en ese modelo que ya no sirve no solamente al mercado, sino que ya no vamos para allá con este contexto. Entonces, lo que a mí sí me parece grave y preocupante, más allá de lo que piense la gente, es cómo vamos a hacer para hacer coincidir en tiempo y espacio a esa visión que desde, al menos en mi país, desde la presidencia, se está moviendo más hacia los 70s y los 80s que para esos planes del 2030, 2050 que ya otros países tienen. Y cómo también vamos a encontrar los puntos medios para que no hagamos leyes que la gente termina encontrando rutas y salidas por medio de la corrupción. Hoy, por ejemplo, sí tenemos sanciones, tenemos penas, tenemos sanciones hasta por tirar la basura en la calle. Y nada más les pregunto, primero, ¿quién denuncia? Y una vez que denuncias, pues si realmente llega la multa o no llega la multa. Entonces, Yo entiendo lo que dice Indira. Lo que pasa es que yo no me refería a castigar como la pena, sino a castigar el uso del vehículo, ¿cierto? El vehículo tiene unas externalidades, es castigarla significa entonces paga más por tus impuestos o restringir el aumento del número de vehículos. No me refería a castigar a la persona, hey, estás contaminando, te castigo, es castigar el uso del vehículo. Sí, pues puede ser una alternativa. Yo sigo pensando que los incentivos son una gran área de oportunidad, que demostrándolo también con fórmulas hacendarias de impuestos, se puede llegar a acuerdos. Hoy tenemos enlatada, por ejemplo, para México, una estrategia nacional de movilidad eléctrica que podría ir en ese sentido, que sí te demuestra cómo sí puede ser posible la exención de impuestos o el pago gradual de impuestos o no pagar impuesto por la adquisición, por ejemplo, o la importación. Entonces, sí creo que hay que trabajar más en una agenda que permita tener muchas más estrategias y argumentos sobre la mesa, pero que en definitiva, al menos para mi país, hoy está en un contrasentido. Hoy hablar de electromovilidad es como en algunas secretarías desde el gobierno federal es no solamente
no solamente no es posible, sino no compartimos esa visión. Entonces, creo que también la parte más difícil no solamente es la gente. Yo insisto que la gente hace cosas que ya no necesitan ni las leyes ni nos necesitan nosotros. Ya las hace. Pero lo que sí es que quienes hoy toman decisiones desde los gobiernos a nivel federal, al menos acá, y a nivel local, deberían de estar muchos más versados y comprometidos en esta agenda, porque es a los que les toca gerenciar la realidad. Y si ellos y ellas no están en ese entendido, pues podremos también hacer muchas innovaciones y muchas leyes, pero nos vamos a tardar un poco más. Entonces, al menos el reto en México hoy sí es tener el entendido que esto es multifactorial y que sí se puede, porque eso, te digo, son fórmulas y eso está demostrado, y que obviamente necesitamos el mercado empujando. Y por eso también es importante hacer visibles los emprendimientos como el de Miguel, por ejemplo, y el de otros emprendedores que están poniendo sobre la mesa, Indira, hey, sí existimos. y qué pena, es que te alargaste mucho en la respuesta y ya nos quedan 10 minutos únicamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a mostrar dos fotos. Primero, quiero que vean esta foto. Miguel, Indira. Miguel, esta foto se llama, esto es una instalación artística y se llama Políticos discutiendo sobre el calentamiento global. Me gustaría tu opinión. Hombre, no hay una mejor representación que esa escultura. Lastimosamente, se toman medidas o van muy despacio respecto a, por ejemplo, como lo hacen las empresas. Si el tema de la movilidad sostenible o el tema del eléctrico no fuera beneficioso, pues no estaría el banco más grande del país metiéndose en temas de infraestructura eléctrica, ¿cierto? Y de vehículos eléctricos, o uno de los grupos económicos más grandes del país. Entonces, cuando ya el Estado viene a reaccionar y a querer participar en el mercado, ya lo tienen todos los privados, ya se lo han repartido todo. Entonces, se demoran demasiado para cambiar los enfoques de las compañías públicas, y la ciudad como tal, pues pone el ejemplo. Las ciudades como Medellín, que es la que reaccionó primero porque tiene una urgencia más grande que las otras ciudades, es la que ha venido dando de cierta forma el ejemplo para Bogotá, Cali, Barranquilla, las otras, que se van a demorar más porque no tienen la urgencia, pero de las ciudades va a salir todo lo que se necesita para el resto. Gracias, José. Indira, mira esta otra foto. Una foto reciente del Times, ¿cierto? Y nos muestra al secretario general de Naciones Unidas, digamos, pues inundándose. ¿Ustedes creen, y pues con esto te digo para el análisis de la imagen, que a nivel mundial, como la gobernanza que hemos armado para este tema, sí está funcionando o estamos, digamos, huérfanos en el panorama mundial para abordar este tema? Indira. Yo estoy convencida de que las nuevas generaciones están poniendo los puntos sobre las IES, son los que realmente y las que realmente han tenido este entendimiento de que hay un sentido de urgencia, y me parece que mientras la clase política no atienda a esas nuevas generaciones, pues estamos haciendo y creando una mayor distancia. Pero como diría mi mamá, que es bióloga, por cierto, ella dice que el planeta no nos necesita, el planeta solito cambia, se adapta, toma formas nuevas. Más bien nosotros somos los que deberíamos de replantearnos qué tanta es nuestra urgencia de necesitar al planeta. Gracias, Indira, por tu respuesta. No sé si alguno de los dos quiere agregar algo como para hacer unas pequeñas conclusiones. ¿Se les quedó algo por decir, algo que tenían ahí en el corazón? José, Indira. No. Bueno, entonces, a ver, dime, por favor. Hombre, que no dejemos la ciencia y lo técnico a un lado. O sea, está bien que no todos tengamos que saber de números o de datos, de cosas, pero sí escuchar la gente que sabe. En este momento hay demasiada información que corrobora en el estado en el que estamos, lo que se necesita hacer y en la urgencia que se necesita hacer. Entonces, pedirle a nuestros representantes como ustedes en los consejos, en los diputados, en los congresos, que se asesoren mejor, porque estamos teniendo unas personalidades pues, que cuando hablan salen con unas
obscenidades respecto a la ciencia y respecto a lo que está pasando, que quedan solos en evidencia, quedan en ridículo solos porque ya la gente está entendiendo y ellos salen con cualquier cantidad de disparates y no les creen. Entonces, la credibilidad se gana hablando con criterio técnico y a veces estar bien asesorado es suficiente. Muchas gracias, ingeniero. Yo estoy de acuerdo con vos en algo y es lo siguiente. El cambio climático no es una opinión, ¿sí? No es un invento de unos ambientalistas marihuaneros para acabar con el capitalismo, ¿cierto? Esto está aprobado. Por eso las mismas Naciones Unidas, que no es precisamente pues, un club de hippies, se han decidido a abordar el tema. Entonces, estoy de acuerdo en que tenemos que recibir y aceptar lo que la ciencia nos dice. Yo encuentro en ambos pues varias ideas en comunes. Creo que estamos de acuerdo en que esto es una urgencia para la humanidad, ¿cierto? No es un tema, digamos, accesorio, para vivir un poquito mejor o no, está, digamos, en juego la vida del planeta y por lo tanto tenemos que avanzar en muchísimos frentes, pero destaco que ambos tienen una visión integral de este tema, ¿cierto? No es simplemente ver más carros eléctricos en las calles, o no es simplemente ver menos carros de combustible en las calles, es ver nuevas formas de vida, ¿cierto? Nuevas formas de movilidad, nuevas ciudades, y esto atraviesa lo urbano, lo social, lo económico, lo sanitario, ¿sí? Entonces a mí me gusta y destaco en los dos que en su discurso está como esa visión de, venga, es que no es un tema de tirar más o menos carbono, es un tema de cómo vamos a vivir en el futuro, ¿cierto? Si no fuera el carbono sería otra cosa, pero la pregunta es cómo nos vamos a organizar para vivir en el futuro y creo que en ambos casos la visión que ustedes dan es, tenemos que pensar en todo, ¿cierto? Más transversalmente. Además, quiero, de hecho, lo dijo Indira de una forma muy bonita, creo que fuiste tú, la columna vertebral del futuro, ¿sí? Pasa por un aire respirable, ¿sí? Por un agua bebible y digamos que por un cielo que aún sea mirable. Y lo último es que sin duda, y pues digamos que voy a dejar esta última pregunta para que me lo respondan de manera breve, sin duda no es el sector público solo quien puede jalonar esto. Por un lado, pues porque hoy en día ninguna cosa se puede jalonar sola. Segundo, porque como lo dijimos, y tal vez ahí cae también la crítica a las grandes instancias internacionales, estos sectores suelen ser lentos, muy lentos. Entonces, les dejo con la pregunta final. Indira y José, ¿cuál es el rol de los demás actores en este reto que tenemos como sociedad? Y por los demás actores me refiero al sector privado, a la academia y al sector civil. Adelante, Indira, por favor, en un minutico y medio para que nos quepan ambas opiniones. Sí, de hecho, desde que llegué al Senado, estamos promoviendo esta primera ley de electromovilidad para México y me parece indispensable que la agenda sea defendida desde diferentes puntos de vista, en donde coincidimos que lo que más nos importa es avanzar, es poner los puntos sobre la mesa, que son los más indispensables, sobre todo en países como el nuestro. México merece tener territorios no solamente con las condiciones para la calidad de vida de la gente, sino con los derechos. Y hoy tenemos, de hecho, constitucionalmente en México, el artículo 4 de nuestra Constitución habla precisamente del derecho a un ambiente sano. Y entonces, si es un derecho, no debería de ser cuestionado y más bien poner sobre la mesa las estrategias, nuestra visión, nuestras coincidencias, para entonces poder hacer estrategias donde todos en comunidad, donde todas podamos incidir y de tal manera que esto pueda ser una realidad. Hoy sí, yo les digo que con franqueza, que a pesar de este vaivén en la visión federal, hoy sí hay gente haciendo todos sus esfuerzos y poniendo todos sus esfuerzos para que esto sea posible y pueda ser una realidad. Muchas gracias, Indira. José, ¿cómo responderías vos a esa pregunta? El rol de los demás actores en este tema. Bueno, a ver, como siempre nos gusta hablar mucho desde el lado de las personas, desde el lado de los derechos y de qué derechos tengo y cuántos derechos más me van a dar y todo eso. Yo creo que tenemos un deber muy grande y es informarnos, adaptarnos
y abrir la mente a lo que viene en temas de cambio climático y la necesidad y la urgencia que tenemos. Entonces, para eso tenemos que votar mejor, tenemos que elegir y exigir a nuestros gobernantes por lo que están haciendo y hacerlos que sean responsables por lo que están haciendo respecto al cambio climático y a la urgencia climática. Y para eso debemos informarnos, debemos educarnos, debemos hablar en grupos, no poner eso por fuera de las discusiones de las mesas familiares, porque a veces decimos que no hablamos ni de política, ni de fútbol, ni de religión, para evitar discusiones malucas. Y entonces ahora tampoco hablamos de ambiente y de cambio climático, porque no falta el que no cree en el cambio climático o es terraplanista. Entonces, tenemos que enterarnos, ponernos en la mesa, hablar de esto, enterar al que no conozca, explicarle y ser amigables a la hora de explicarlos para que podamos todos ir metiéndonos y haciendo la transformación que necesitamos. El Estado nos va a dar los derechos y a medida que la gente esté más educada, más entrenada, pues los va a pedir y nos los van a dar, pero necesitamos es como de nuestro deber mejorar nuestra participación ciudadana a la hora de enterarnos y estar adecuadamente de frente al cambio climático y a todas las necesidades. Daniel, tenés el micrófono apagado. Qué pena, yo me eché ahí toda la reflexión. No, estaba diciendo que estoy de acuerdo con esa visión de la corresponsabilidad de los deberes. Nadie va a venir a salvar el planeta por nosotros ni nuestro aire, ¿cierto? Si nosotros no nos movemos, nadie se moverá. Indira Kempis, senadora mexicana, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos. Incluso me gustaría pedirte que nos compartieras el texto de la ley de electromovilidad que vas a presentar en México. Tal vez podemos sacar de ahí ideas buenas para nosotros y que estoy seguro que con José y todo su equipo de energía vectorial pues podríamos estudiar para saber qué podríamos proponer nosotros desde lo local. José Miguel, fundador de energía vectorial, muchísimas gracias por tu conocimiento y por lo que estás haciendo. De verdad, ambos, pues un abrazo, gracias por estar acá, y a todas las personas que estuvieron siguiendo esta conversación y las que lo van a ver en diferido, pues muchas gracias por interesarse en la movilidad sostenible y en un futuro descarbonizado. Muchas gracias a Impact Hub Medellín y a toda la red de Impact Hub en el mundo por este espacio. Hasta luego. Bye. Chao, Indira. Chao, José. Abrazo. Gracias. Gracias. Bye.